Bienvenidos y bienvenidas. Nosotras somos el grupo 2, conformado por Engin Etienne, Perla Fernández, Francelis Ferrera y Yerichana Diloné. Le vamos a estar hablando sobre el libro del mundo de los valores, ya de la cortina, específicamente en el capítulo Los valores morales. Y vamos a estar tocando los siguientes tópicos: moral y ética, el mundo de los valores, un mundo extraordinariamente variado, un test para los valores morales, seres que tienen un valor en sí mismos, seres que tienen un valor relativo, la evolución de los valores, la teoría de evolución social y los valores universales más allá del relativismo. Bueno, mi nombre es Perla Fernández, le estaré hablando de la moral y la ética. Pero antes de, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Existe alguna diferencia entre estos dos vocablos? Hay ocasiones en que deberíamos utilizar el término moral y otras en que lo correcto sería implementar el término ética. La verdad es que las palabras ética y moral en sus respectivos orígenes del griego ethos y latino mos significa prácticamente lo mismo. Significa carácter y costumbre. A veces las personas lo relacionan como a fin de cuentas a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter, que nos permite enfrentar la vida con altura humana. Pueden pasar a la siguiente. Entonces, un tipo de saber es uno que forma parte de la vida cotidiana y que ha estado presente en todas las personas y en todas las sociedades, que es la moral. Otro que reflexiona sobre él filosóficamente y por tanto nació al tiempo que la filosofía, la ética o filosofía moral. Una frase también de José Luis Araguren es que dice: la moral sería como moral vida y la ética moral pensada. Entonces, eso viene siendo como cuando las personas se refieren al arte y dicen arte, pero también está la filosofía del arte. Pueden pasar a la siguiente. La moral es entonces un tipo de saber encaminado a forjar el carácter que forma un buen carácter, que ha formado y forma parte de la vida cotidiana de las personas, de los pueblos. Por eso debemos decir que no han inventado los filósofos, mientras que la ética, por el contrario, sería filosofía moral. Es decir, una reflexión sobre la moral hecha por filósofos que utilizan, viene siendo la que importa ante todo averiguar en qué consiste la moral y no uno del otro. Bien, yo le voy a estar hablando sobre el mundo de los valores, que es un mundo extraordinariamente variado. El mundo de los valores no es solo espinoso, sino también que es muy variado, porque existen distintos tipos de valores, de los cuales echamos mano para a coordinar nuestra existencia. Y no solo son valores morales. Scheller introdujo una clasificación de los valores que podemos recoger a continuación. Están los valores sensibles, los valores de la civilización, los valores vitales, valores culturales o espirituales y por último están los valores religiosos.
Esta clasificación se trata de establecer los distintos tipos de valores donde cada uno se considera a su vez desde dos polos. Está el polo positivo y el negativo. Como pueden ver, los valores sensibles tienen como polo positivo el placer y el dolor. En los valores de la civilización está lo que es útil y lo que es perjudicial. En los valores vitales está lo que es noble y vulgar. Los valores culturales se clasifican en tres, que está lo que es estético, que es bello y feo, lo que es estético jurídico, que está lo que es justo e injusto, y por último los especulativos, que es verdadero y falso. A continuación también se presentan los valores religiosos, que muestra como polo lo que es sagrado y lo que es profano. Todos los valores positivos son importantes para organizar una vida humana en condiciones, porque una existencia que no aspire a lo que es la alegría, la utilidad, la belleza, a la justicia o a la verdad tiene un poco de humana, pero también es verdad que no todos son importantes en el mismo sentido. Pásala, Franceli. Aquí podemos ver algunos conceptos del autor Ortega y Skeller. Según Ortega, los valores morales serían, por ejemplo, la bondad, la justicia o la lealtad. Al contrario que Skeller, que establece que los valores morales no constituyen una clase peculiar en específico, sino que lo que hacen las personas, es decir, la conducta humana moralmente, es tratar como de realizar un mundo de valores de manera correcta. Él no especifica qué tipo de valor es el adecuado, pero que mientras las personas hagan lo que está moralmente correcto, es considerado como un valor. Dale, Francelis. Hay que establecer 4 puntos importantes que se recogen de los dos autores. Entre ellos están 4 puntos. El primer punto es que existen distintos tipos de valores, entre lo que se podría incluir en los útiles, que está lo que es la capacidad y la incapacidad, la eficiencia y la ineficiencia. Está lo que es lo vital, que está la salud, la enfermedad. Está la fortaleza y la debilidad. En lo estético está lo que es bello, lo que es feo, lo que es elegante, inelegante, armonioso y caótico. Entre los intelectuales está la verdad y la falsedad, y el conocimiento y el error. Y por último están los morales, que es la justicia, la injusticia. Está la libertad y la esclavitud. Está la igualdad y la desigualdad, la honestidad y la deshonestidad. Y por último está la solidaridad y la insolidaridad. El segundo punto es la conducta adecuada con respecto a los valores. Entre ellos están 3 características que uno tiene que respetar donde ya esos valores están incorporados. El segundo punto es que uno tiene que defender en aquellas situaciones que uno vea que esos valores están en dificultades. Y por último, uno tiene que tratar de encarnar esos valores en aquellos lugares donde se encuentran incardinados o donde dominen más los valores negativos. Estas 3 características es la conducta que deben tener las personas concretamente con los valores positivos. Dale, Francis. Tercer punto está que existen unos valores específicos que son morales, como por ejemplo la libertad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, entre otros. Estos valores se especifican al menos por 3 factores. El primer factor es que dependen deliberadamente, que ellos dependen de la libertad humana, lo cual significa que está en nuestras manos poder realizarlos, porque ser feo o guapo, discapacitado o capaz es algo que solo parte en nuestras manos, pero depende de nosotros ser solidarios o no. El segundo punto es precisamente porque dependen de la libertad humana. Los adjetivos calificativos que se construyen partiendo de valores morales no pueden atribuirse ni a los animales, ni a las plantas, ni a los objetos inanimados, porque muchas veces las personas utilizan como expresión que el perro es solidario, que una planta es libre, o que la naturaleza es bondadosa. En realidad, cuando las personas utilizan estos términos, lo hacen como por analogía a la conducta humana.
El último punto es que una vida sin esos valores está falta de humanidad. Por eso por eso lo universalizamos. Es decir, que estamos dispuestos a defender cualquier persona que debería intentar realizarlos. Francelis. El último punto, ahora bien, que es propio de la vida moral, que no solo los valores específicamente morales, sino también la disponibilidad de la persona para realizar distintos valores, sean morales, integrándolos de una forma plenamente humana. Es decir, la predisposición a encarnar esos valores de utilidad, de salud o estético, pero que se debe organizar de un modo armónico. Bien, hola a todos, mi nombre es Engin y ahora mismo vamos a pasar a otro capítulo que es un test para los valores morales. Bien, todo el mundo debería de hacer X. Esta es una frase que empleamos a menudo en la vida cotidiana, siendo X una gran cantidad de acciones posibles. Como de valores es de lo que estamos tratando, vamos a sustituir X por algunos de ellos, que son la simpatía, la belleza, salud, utilidad y justicia. Siguiente. La simpatía. Bien. Cuando hablamos de simpatía, nos referimos a una manera de ser y de actuar de una persona que la hacen agradable y atractiva. Bien. Nos dice en el libro, si yo digo, todo el mundo debería ser simpático, yo me daré cuenta a poco que reflexioné de que acabo de decir una tontería. ¿Por qué? Porque hay muchas personas simpáticas y otras que no lo son. Pero esto no deja de ser una peculiaridad de su carácter, que difícilmente podemos pretender universalizar en el sentido de exigencia. Ahora bien, más vale ser simpático que antipático, porque la simpatía hace la vida más agradable. Pero de no ser simpático no quiere decir que uno no sea humano, o sea, no nos deshumaniza. Pero al ser hipócrita, sí, eso nos deshumaniza. Siguiente. Siguiente. La belleza. Que todo el mundo sea hermoso es sin duda deseable, como también que las personas traten de realizar buenas acciones. Pero a fin de cuentas, nadie pierde en humanidad por ser feo o por ser incapaz de hacer cosas estéticamente hermosas. No tener belleza no es una falta de ética y nadie nos puede culpar por eso, ya que no hacemos daño a ninguna persona. Siguiente. Bien. Ahora pasamos a la salud, y que es un valor muy importante. Y vamos a ver esta frase que dice, todas las personas deberían estar sanas. Bien, en realidad lo que queremos decir es, debemos hacer lo posible para que todos estén sanos. La salud es sin duda un valor muy necesario, como lo es en otro sentido la belleza. Sin embargo, igual que no responsabilizamos a la persona fea por serlo, ni pensaremos que no es persona porque no es bella. Tampoco culparemos al enfermo por su enfermedad, ni consideraremos que eso le deshumaniza. No hay en estos casos responsabilidad. No se trata de valores que está en nuestras manos realizar, pero además tampoco puede decirse que el hecho de no poseerlos deshumaniza a la persona. Siguiente. Siguiente, Franceli. Sometemos ahora el valor de justicia al test que venimos practicando bien. Mientras que una persona fea o inútil o enferma, no por eso pierde en su humanidad. Pero sí, una persona injusta pierde en su humanidad.
¿Cómo lo hace quien es esclavo, pudiendo ser libre, quien es desleal, hipócrita o servil? Justicia, libertad, lealtad, sinceridad y respeto a sí mismo pertenecen al tipo de valores que reúnen al menos los siguientes requisitos que tenemos ahora. Está en nuestras manos realizarlos y apropiárnoslo con más o menos dificultades. No configuran simples rasgos del carácter, simples peculiaridades que unas personas tienen y otras no, sino que piden ser universalizados. Quien se los apropia crece en humanidad y el que no lo hace disminuye. Bueno, mi nombre es Franceli Ferrera y en esta ocasión yo le voy a estar hablando acerca del tópico seres que tienen un valor en sí mismos, seres que tienen un valor relativo. Por ejemplo, en el libro menciona que el libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que quizás es considerado uno de los libros que mayores causa para hablar ha dado. En este Kant distingue dos tipos de seres: aquellos que tienen un valor en sí mismo, que valen por sí mismos, y aquellos que por el contrario solo valen para otras cosas distintas de ellos. Y en este se menciona un ejemplo que es de la vida cotidiana, por así decirlo, que es el del martillo. Por ejemplo, al martillo nosotros le damos un valor, le atribuimos un valor que es el de la utilidad, pero quizás él es útil para una cosa, pero no para sí mismo, porque lo utilizamos para clavar clavos por lo regular, pero si se rompe el martillo, pues tenemos que inmediatamente cambiarlo por otro. Entonces, ahí es que esto menciona que aquello que no tiene en sí mismo un valor puede ser abarrumbado en cuanto deje de servir, entonces, por aquello que no valía. Entonces, él menciona que de este tipo de seres que valen para otra cosa, pues dependen de lo que valoramos para nuestra vida, aquello para los que valen, y también de otros elementos como la escasez de objetos en cuestión, y pues estaremos dispuestos a fijarnos un valor y a intercambiarlos. Entonces Kant menciona, sabemos que entonces también existen otros tipos de seres que no son valiosos para ninguna otra cosa que no sea para ellos mismos. Ese es el caso de las personas, y con ellas de todos los seres racionales, pues de ellos no se puede decir que cuando pierden determinadas características podemos desembarazarnos de ellos, porque su valor radica en ellos mismos y por lo tanto no pueden perderlo. Entonces, en este punto él menciona que al relacionarnos con este tipo de seres tenemos que tener en cuenta que no es legítimo instrumentalizarlos, pues ellos no valen para otra cosa que no sea para sí mismos. O sea, ellos son valiosos para sí mismos, que no podemos fijar un precio para ellos, porque al no tener un valor de uso, resulta imposible nosotros destinar un valor al ser humano, pues es un valor que él mismo es que se da, que no tiene precio sino dignidad, siendo entonces la dignidad transitiva, ya que se dice que todavía le hace falta más. También el otro es que este tipo de seres es digno de respeto, al menos en un doble sentido, y no estamos legitimizados a causarles ningún tipo de daño, ya ni con nuestras acciones ni con las actividades que nosotros realizamos en la vida cotidiana. Y tenemos que tomar muy en serio las metas que todas las personas se proponen, ya que no podemos ser para ellos una medida de obstáculo, es lo que menciona de la Cortina en el libro, sino que tenemos que ayudarlo a poder alcanzar sus propias metas y que ellos nos ayuden a nosotros a poder alcanzar la de nosotros. El otro tópico que vamos a mencionar es la evolución de los valores. Y aunque durante toda la exposición hemos dicho, los valores son cualidades reales de las personas, las acciones, los sistemas o las cosas, y aunque tienen una materia de suerte que podemos distinguir uno de otros, también es verdad que a lo largo de la historia y en las diferentes culturas hemos ido dándole
cuerpo con distintos contenidos. Por ejemplo, se menciona que con la evolución de los contenidos de los valores morales, esto implica un crecimiento que se ha hecho a través del tiempo. Por ejemplo, se menciona el ejemplo del valor de la justicia. Quizás lo que Platón consideraba justo en su época no es lo que nosotros vemos justo en esta época, porque los tiempos han trascendido y las necesidades de las personas también han cambiado. Hoy día quizás se favorece más la libertad que en los tiempos de Platón. Por eso es que se menciona que los valores evolucionan porque responden a las necesidades de la sociedad actual en la que estamos viviendo. Lo cual significa que la evolución de lo moral no es simple cambio, sino que es un progreso moral de una forma que históricamente hemos ido recurriendo por etapas y que volver a las anteriores no es solo cambiar, sino retroceder. Por ejemplo, ahí se menciona que uno de los ejemplos más claros que podemos ver es lo que es la teoría de la evolución social, que fue diseñada por Jürgen Habermas, y en esta teoría se habla también de esto, de lo que es la conciencia moral frente a las sociedades. Y se menciona un ejemplo claro que podemos utilizarlos para poder comprender el tópico que se plantea en el libro, que es el ejemplo de un niño. Quizás una persona que ha crecido en otra época se le dificulta hoy día manejar lo que son videos, celulares y otros dispositivos, pero un niño que se ha criado en esta época sabe manejarlo y todavía se le presenta la televisión que la otra persona siempre ha visto. Aún así el niño puede manejarlo porque él se está criando en una época muy distinta a la que la persona se crió. Por eso que se menciona que las necesidades y los valores necesitan progresar, porque si no sería retroceder en el tiempo y retroceder ante las necesidades de la situación actual. Porque aunque el niño está mentalmente socializado, también eso se puede utilizar para lo que es aprender acerca de él y poder utilizar eso que él ha mencionado como un punto a favor del niño. Por eso es que se menciona que aunque quizás antes algo era justo, hoy día pues cambia, porque así como el tiempo avanza, también los valores y las perspectivas que se tienen ante esto deben cambiar. Bien, yo voy a seguir hablando sobre la teoría de la evolución social tras la huella de la teoría de Lawrence Kohlberg. Hay que destacar que ni las personas ni las sociedades nacen con una conciencia ya hecha, sino que ya se va moldeándose a través de un proceso donde abarca el aprendizaje, la propia biografía personal y la historia. En ambos casos se trata de un proceso de degustación por el que vamos comprobando qué valores acondicionan mejor nuestra existencia y sobre todo qué forma de realizar esos valores y qué forma de ponerlos en prácticas. Kohlberg reconoce que en el caso del proceso personal desempeña un papel fundamental los factores que son socioculturales, el tipo de educación recibida y la experiencia emocional. Dale, Francis. Él define estos criterios con una secuencia de 3 características, que son 3 niveles y 6 estadios. Los niveles se definen con las perspectivas de razonamiento que la persona puede adoptar en relación a las normas morales de la sociedad. El primer nivel está el preconvencional, que está caracterizado por el estadio 1, que es la orientación a la obediencia y al castigo, y el estadio 2, que es la orientación egoísta e instrumental. El nivel preconvencional está caracterizado por el egoísmo como principio de la justicia. Este nivel presenta la forma menos madura de razonamiento moral. Una persona se encuentra en él cuando enjuicia las cuestiones morales desde la perspectiva de sus propios intereses, es decir, lo que le conviene egoístamente. Según Kohlberg, en este primer nivel se caracteriza principalmente el razonamiento moral de los niños, aunque muchos adolescentes y un buen número de adultos persisten en él. También está el nivel convencional,
que está conformado por el estadio de una orientación de un buen chico o una buena chica, y el estadio 4, que es la orientación hacia el mantenimiento del orden social. Este nivel está caracterizado por el conformismo con las normas sociales, es decir, una persona en este nivel enfoca las cuestiones morales desde un acuerdo con las normas y expectativas e intereses que convienen al orden social establecido, porque el interés ante todo ser aceptado por el grupo, y para ello está dispuesto a acatar sus costumbres. Según el autor, en este segundo nivel surge normalmente durante la adolescencia, y es más dominante en el pensamiento de la mayoría de los adultos. Y por último está el nivel postconvencional, con el estadio de la orientación legalista, lo que es jurídico contractual, y por último el estadio de orientación por principios éticos universales. En este nivel, la persona distingue las normas de su sociedad y los principios morales universales, y enfoca los problemas morales desde estos últimos. Esto significa que esta persona es capaz de reconocer los principios morales universales y lo que debería basarse una sociedad justa, y con los que cualquier persona debería comprometerse para orientar el juicio de la acción. Según Colbert, este último nivel es el menos frecuente, pero surge durante la adolescencia o al comienzo de la edad adulta, y se caracteriza más por el razonamiento de una sola minoría de los adultos. En esta parte, mi compañera Perla le va a seguir hablando sobre los valores universales más allá del relativismo. Sí. Por último, y no menos importante, le estuve diciendo al principio sobre la moral y la ética, que debemos de forjarnos en un buen carácter. Entonces, estos principios entrañan un conjunto de valores morales que son universales, aquellos valores que exigiríamos para cualquier persona. Con esto, el relativismo queda arrumbado porque hemos ido aprendiendo el hilo de los siglos, que cualquier ser humano, para hacerlo plenamente, debería ser libre y aspirar a la igualdad entre los hombres, ser solidario, respetar activamente su propia persona y a las demás personas, trabajar por la paz y por el desarrollo de los pueblos. Entonces, esta es la parte final. Muchas gracias.